tardes, amigos. Gracias por acompañarnos a nuestro estudio de cierre de Shabbat. Y bueno, en esta ocasión nos toca el análisis del capítulo 3 de la carta de Pablo a los romanos. En el análisis de la segunda parte del capítulo 2 de la carta a los romanos entendimos que el apóstol Pablo hizo una distinción entre el llamado judío religioso y el que es un verdadero judío. Hizo una distinción entre aquel que se dice judío, que puede serlo o aparentarlo en el exterior, pero hablo de aquel verdadero judío en su interior, en referencia obviamente al concepto etimológico, como ya lo entendimos, como aquella persona que proclama y que alaba con sus hechos el nombre de Dios. Y es en ese sentido en que Pablo se dirige a quienes en un momento dado aspiran a el concepto de judío, pero no al aspecto religioso. Y bueno, yo creo que eso quedó muy claro en el capítulo 2 de esta carta que analizamos. De manera que entonces esta diferencia que marcó Pablo es la base para entender mejor el tema que aborda en el capítulo 3 de esta carta. Porque Pablo continúa hablando de uno de los temas que causa mucho conflicto en muchas personas respecto a la circuncisión física. Ustedes saben que quienes todavía no entienden el concepto del mandamiento de Dios y lo que vino a cumplir Yeshua, Jesucristo, se les complica, sobre todo a las personas que vienen del cristianismo, porque precisamente en este capítulo vamos a ver uno de los malos entendidos que ha repercutido en el hecho de que las personas no acepten, no asimilen que el propósito del evangelio de Yeshua, de Jesucristo, pues es precisamente, está involucrada la ley de Moisés, la ley que Dios le dio a Moisés para transmitirla a su pueblo. Así es de que, pues sí, causa conflicto en esas personas, porque si bien es cierto que en un momento dado, pues tiene que ver con una señal, pues es una señal de convicción, una señal establecida por el Señor. ¿Y qué implica esa señal? Pues el pacto entre Dios y su pueblo, de acuerdo al mandamiento que le dio a Abraham, y como lo vemos en el capítulo 17 del libro de Génesis. Así es que bueno, quienes de alguna manera ya han entendido esto, pues esta señal pues es una convicción respecto de la responsabilidad que se ha adquirido, puesto que la circuncisión pues es una señal para quienes tienen la ley. A partir de entonces tú, a pesar de no ser judío, ya tienes la ley. ¿Por qué? Porque ya entendiste el propósito de la ley. Es una ley divina, el gobierno de Dios, y te estás sometiendo. Y bajo esa circunstancia adquieres esta gran responsabilidad. Así es de que la señal entre su pueblo y el Eterno, pues por supuesto que continúa vigente. Esto no iba a cambiar jamás. Dios no cambia. Y el asunto es que en este capítulo vamos a continuar viendo este tema, el tema de la circuncisión y el tema de lo que implica ser, en un momento dado, ser un verdadero creyente en Yeshua, lo que implica la fe en Jesucristo, ser salvos por la fe, la gracia, en fin, son temas que comenzamos a despuntar desde este capítulo, desde el capítulo anterior, y que son muy, muy importantes, como otro tema, por ejemplo, el tema de las obras de la ley. Es un tema que el cristianismo se quedó con la idea equivocada, y a pesar de que hay muchas corrientes ya del cristianismo que están entendiendo en qué consistió este malentendido acerca de las obras de la ley, pues bueno, todavía
Hay muchos grupos que se rehúsan a entenderlo o a cambiar, a modificar, a renovar su entendimiento. Así es de que por favor acompáñenme en sus Biblias ahí al capítulo 3 de la carta a los Romanos. Desde el versículo 1 dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Si se están dando cuenta, está hablando de dos conceptos, el judío y el tema de la circuncisión. Hay ocasiones en que la escritura en un mismo concepto abarca a los dos, tanto al judío como a la circuncisión, al decir a los de la circuncisión. Al referirse a los de la circuncisión es obvio que se estaba refiriendo al judío religioso de aquel entonces, como lo refiere la escritura ahí en Hechos capítulo 10, que acompañaron a Pedro estos de la circuncisión y que dieron fe, constataron las maravillas de Dios en Cornelio y todos los que le acompañaban. Así es de que la pregunta de Pablo está enfocada a la confirmación de sus palabras en el capítulo 2, en lo que ya analizamos en el capítulo anterior. ¿En qué sentido? Bueno, el sentido de que ¿quién es un verdadero judío? Y la segunda pregunta tiene que ver con lo que aprovecha a quien tiene la circuncisión. Y bueno, resulta interesante ya para el tiempo de Pablo, si consideramos que para este tiempo, pues Pablo ya era consciente de que muchos gentiles ya habían procedido a la circuncisión por haber creído en Yeshua. De hecho, lo analizamos en el capítulo 15 del libro de los Hechos, quienes nos acompañaron en este recorrido del libro de los Hechos. Ustedes recordarán que uno de los grandes conflictos fue precisamente con el cual se convocó al concilio de Jerusalén, en donde los apóstoles de Yeshua, en donde estuvo Pablo, por supuesto, estuvo Pedro, incluso dándote este famoso e impresionante testimonio en la casa de Cornelio, cómo fue que Dios se glorificó en la vida de estos gentiles. Así es de que, pues bueno, ya para este tiempo del apóstol Pablo, pues era obvio que ya muchas personas estaban procediendo a la circuncisión. ¿Por qué? Porque precisamente ellos fueron testigos, muchos de estos fueron testigos de que Yeshua, Jesucristo, cumplió la ley y así enseñó a hacer. Él jamás enseñó a no cumplir la ley. Por todo lo contrario, como siempre lo hemos comentado ahí en Mateo capítulo 5, versículo 17 al 19, es muy claro el Señor Jesucristo cuando Él dijo que no vino a abrogar, no vino a abolir la ley y los profetas, sino vino a cumplir. Y advirtió a aquel que no enseñe los mandamientos, o aquel que enseñe a no cumplir cualquiera de sus mandamientos. Así es de que pues es muy clara la escritura en ese sentido. Sin embargo, en el contexto de las palabras de Pablo, él va a comenzar a hacer esta diferencia, una referencia respecto al judío en cuanto a su responsabilidad por haber recibido la ley. Porque haber recibido la ley, pues era el propósito de su ventaja sobre los demás. Hoy, a partir de que tú has hecho pacto con el Eterno y has procedido a la circuncisión, tienes una ventaja. Pero esa ventaja la haces valer con tus propios actos de tu vida. De nada te sirve decir que eres de X movimiento actual y que por supuesto estás circuncidado si finalmente tu vida no cambia. Sigues cometiendo los mismos errores, sigues sin arrepentirte, sigues sin dar un testimonio fidedigno de que cuando menos sí te estás esforzando verdaderamente en cambiar. Lo comentábamos en el capítulo anterior, me parece. En ocasiones es difícil, pero sin embargo, pues ese es el propósito de la ley, hacernos mejores personas. Si no nos hacemos mejores personas, la ley no nos ha servido para nada. ¿Qué significa esto? Pues entonces que esa ventaja que se supone que tendríamos que tener, no la estamos aprovechando. Y estamos dejando pasar una gran oportunidad de cambiar para bien, para mejor. Dice el verso 2 de Romanos 3, mucho
mucho en todas maneras, es decir, aprovecha, sí, por supuesto, porque él preguntó de qué aprovecha la circuncisión, entonces dice mucho en todas maneras. ¿Se dan cuenta cómo es que Pablo en ningún momento desmerece la circuncisión física? Hasta este momento Pablo no está hablando de la circuncisión del corazón. Dice mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Bueno, y aquí específicamente ya se está concretando al judío religioso, es decir, aquellos que de acuerdo a la profecía y bendición que Judá recibió de su padre, Jacob, ellos tenían, a ellos se les dio esta potestad, es decir, este cetro, esta autoridad que tendrían y el legislador sobre sus pies. Es decir, tenían esta gran encomienda de guardar la ley, de enseñar la ley, de cumplir la ley. Por lo cual, al decir que al judío se le confió la palabra de Dios, ese hecho tuvo el propósito de guardar su palabra. O sea, ellos tenían que haber guardado su palabra. Sin embargo, como Pablo mismo lo refiere en capítulo 2 en esta carta, pues incluso lo continúa refiriendo en las próximas líneas de este capítulo 3, el hecho de que el pueblo judío no haya guardado la palabra de Dios les implicó su incredulidad en automáticamente, es decir, sin importar que bajo el pretexto de querer cumplir mejor la ley se crearon infinidad de leyes, a final de cuentas terminaron por dejar de cumplir la ley de Dios y le dieron más prioridad a sus propias leyes. Ese fue uno de los reclamos muy precisos que Jesucristo hizo cuando les dijo que enseñaban a los hombres doctrinas como mandamientos de hombres y habían dejado su ley. Entonces, este es el asunto que está tratando aquí Pablo. Él continúa la misma línea de enseñanza que recibió y revelación que recibió de Jesucristo. Él no se sale de esa línea. Así es de que Pablo en esta carta profundiza incluso un poco más. Tan profundo que de repente llega un momento en que se generó un conflicto ahí en la interpretación de algunos textos de este mismo capítulo 3. Voy a leer nuevamente el capítulo 3. Dice, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Está preguntando acerca, a ver, ¿qué pasa? Entonces, ¿Dios no es fiel? Pues por supuesto que sí es fiel el Señor. El asunto es que el hombre es por naturaleza rebelde. Dice y pregunta, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, ¿de quién está hablando? Una vez más, está hablando del judío religioso, aquel que tenía la responsabilidad de la ley, de guardar la ley. Dice, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios, porque habla de incredulidad. Porque cuando tú no cumples lo que predicas, cuando tú no vives lo que predicas, entonces eres un incrédulo de lo propio que predicas. Tiene mucha lógica. La palabra incrédulo en el griego es la palabra apisteo, que significa desobedecer, literalmente. Literalmente significa desobedecer. Es decir, pues que si algunos de ellos han desobedecido, y que pudieron haber desobedecido, pues su ley. Su desobediencia habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Ya te estás dando cuenta cómo incluso la misma pregunta, ya entendiendo el concepto de incredulidad, pues por supuesto que es absurda. Claro que no, la fidelidad de Dios permanece para siempre. Así es que no es lo mismo creer solo en la mente a creer cuando se manifiesta en tus propias obras, como ya lo hemos confirmado en nuestros estudios anteriores. Porque creer tiene que ver con vivir en lo que se cree y no solo decir que se cree, como bien lo dijo Santiago. ¿Qué fue lo que dijo al respecto acerca de los que creen? Dijo, hasta los demonios creen y tiemblan.
Santiago 2, capítulo 2, verso 18, dice, pero alguno dirá, tú tienes fe, y está hablando de este tema, está hablando de creer. Dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. ¿Ok? Podríamos estar hablando aquí de la hipótesis de la que habló el apóstol Pablo cuando dijo que un gentil, por tus obras, te da testimonio de que cumple, tiene la ley en sí mismo, a pesar de que no conozca la ley. Aquí Santiago está hablando de esta misma hipótesis, pero alguno dirá, tú tienes fe, o sea, eh, tú tienes fe, y dice, y yo tengo obras, ¿ok? Tú crees, tú crees porque dices tener la fe de Jesucristo, tienes la fe de los profetas, etcétera. Dice, y yo tengo obras, ¿ok? Entonces dice, muéstrame tu obediencia sin tus obras, lo cual es absurdo, ¿sí? Y yo te mostraré mi fe por mis obras. Aunque yo no conozca, aunque no tenga toda la fe y la doctrina de Jesucristo y los profetas, por mis obras te voy a dar testimonio de que esa es mi fe. Dice verso 19, tú crees que Dios es uno. Claro, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. ¿Por qué hace esta referencia de que Dios es uno? Precisamente porque se está hablando, Santiago está hablando en el contexto de estos dos grupos, de aquellos judíos religiosos que presumían que tenían la fe siempre y continuamente estaban desechando, desmereciendo al gentil que no conocía la ley, no conocía la fe de los patriarcas, pero que de alguna manera estaban ellos queriendo hacer las cosas bien. Por eso aquí habla de las obras de los que no tienen la fe, o de los que tienen fe, uh, aunque sea muy poca, de lo que conocen muy poco. Dice, tú crees que Dios es uno, o sea, es para uno y para otros. Haces bien, pero dice, también los demonios creen y tiemblan. Aquí lo importante es de que no digas que crees que Dios es uno, sino que realmente lo manifiestes en tus hechos, que sea tangible en tu vida, que seas consciente de que no hay dos pueblos, es un solo pueblo, el pueblo de Dios. Verso 20, mas quieres saber, hombre vano, vacío, falso, dice que la fe sin obras es muerta. Y es obvio que aquí de quien está hablando es de quienes tenían la fe. ¿Ok? Aquellos que tenían esa ventaja, pero que no tenían obras que estaban siendo tangibles con lo que predicaban. Y entonces su fe venía a ser muerta. Verso 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Claro, o sea, no se trataba nada más de que Abraham dijera que creía en el Padre que le llamó, sino fue más allá. Cuando le pidió sacrificar a su unigénito hijo, ¿qué fue lo que hizo Abraham? Efectivamente, iba a cumplirlo. Si no es porque el ángel lo detuvo. Verso 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Aquí está la equivalencia. Aquí está lo que es coherente. Cuando nosotros entonces actuamos en nuestra vida cotidiana, diario, con nuestro vecino, con nuestras esposas, con los esposos, con los hijos, con los compañeros de trabajo, y que en todo lo que hablamos y hacemos somos coherentes cuando hablamos de la Biblia, cuando hablamos del Señor al que nosotros predicamos o que decimos amar, cuando hablamos de Jesucristo, del amor del Señor. Realmente somos coherentes y son textos que tienen que darte duro y en la cabeza. Porque te aseguro que todos absolutamente en algún momento hemos fallado. O sea, no hay justo ni a uno. Pero ¿qué es lo que hace la diferencia entre unos y otros? Que nos volvemos a levantar.
y lo seguimos intentando. Y no importa que nos juzguen, que nos critiquen, que somos un fiasco, que somos un fraude, porque al final de cuentas pues no cambiamos. Si en tu conciencia y en tu corazón realmente te estás esforzando, y aunque seas avanzado, aunque sea un 5%, eso lo sabe Dios. Y eso es lo que tiene que sostenerte. Esa es la verdadera convicción de lo que estás viviendo. No desmayes, que tu fe no falle. Una vez más, verso 22, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó? Excelente. Lo que le pone la cereza al pastel en toda tu fe, en toda tu disertación y todo lo bonito que hables acerca de la Biblia y de lo que crees, lo que le va a poner la cereza al pastel, lo que va a coronar toda tu disertación son tus actos. ¿Cómo vives? ¿Cómo les hablas a los demás? ¿Cómo te portas con tus hijos? ¿Con tu esposa? Y eso es maravilloso. Verso 23. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Por supuesto. Y fue llamado amigo de Dios. ¿Por qué? Porque la justicia justamente es lo que justifica al hombre que dice creer. Verso 24. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras, ¿ok? Pero no cualquier obra, ¿eh? ¿De cuáles obras estamos hablando? De la fe de los patriarcas, de la palabra de Dios. Dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. O sea, no importa que tengas mucha, que digas que crees mucho, que tienes mucho, que te conoces toda la Biblia. Si no tienes obras, viene a ser muerta tu fe. Así mismo también Rahab, la ramera. Fíjate a qué extremo se va Santiago. ¿De quién está hablando? De una mujer que en su tiempo, en el lugar donde vivió, ahí en Jericó, era prostituta. Sin embargo, tuvo una acción de fe, una acción que le justificó delante de Dios por la buena obra que llevó a cabo. Y no tenía la ley, por supuesto que no era una extranjera. Asimismo, también Rahab, la ramera, dice, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Está preguntando. Por supuesto que fue justificada. En las obras, ella expresó la fe que tenía. Dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Hermoso pasaje de Santiago que pone de contexto las palabras del apóstol Pablo. De manera que el hecho de que los judíos hayan desobedecido literalmente a Dios por no haber llevado a cabo las obras de fe, eso de ninguna manera implicó que Dios no haya sido fiel. En verdad, la fidelidad de Dios siempre se ha mantenido firme. Verso 4 dice, de Romanos 3, dice, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Aquí Pablo citó el Salmo 51 como una referencia a la responsabilidad que adquirió el pueblo judío. Dice Salmo 51, dice, contra ti solo he pecado y he hecho mal delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Así es que en tales circunstancias, la calidad de inexcusable del pueblo judío, es decir, aquel que no tiene excusa, pues obviamente que le obliga en consecuencia a aceptar que ha pecado delante de Dios. ¿Por qué? Por haberse alejado de su palabra, por haber desobedecido, por haberle desobedecido literalmente y por no haber aprovechado la ventaja de haber sido un guarda, un pueblo que tenía que ser guarda de la palabra de Dios. Y ser guarda implica, por supuesto, dar ejemplo, dar testimonio y enseñanza
de la palabra de Dios. Verso 5 dice, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Y bueno, esta expresión de Pablo al decir que habla como hombre, fue con el propósito de poner en perspectiva, una perspectiva muy específica. Alguien podría argumentar, de hecho así se ha hecho, que con sutileza si tú quieres, pero se ha argumentado que si la maldad de la nación simplemente revela la maravillosa fidelidad de Dios, lo grandiosa, la gloria de Dios, entonces Dios es injusto al juzgar a aquello que le trae gloria a sí mismo. O sea, es algo totalmente torcido. ¿Sí me explico? La dinámica que se utiliza en esto que Pablo está mencionando, lo menciona obviamente por alguna razón, y la razón tuvo que haber sido porque de eso se consideraba por muchos que estaban pensando que no era justo que fueran castigados por Dios. ¿Por qué? Porque pues por causa de su pecado era muy grande la gloria del Señor, su justicia. Como que entre más pecador seas, haces más grande la justicia de Dios. Es más abismal la diferencia entre tú y el Señor. Pues eso no tiene chiste, no se trata de eso. Esta fue la crítica, una crítica que recibió el apóstol Pablo, porque enfrentó que el evangelio de la gracia de Dios pues no tiene nada que ver con eso. Si Dios utiliza el pecado para recibir gloria él mismo, entonces no debería castigar al pecador. Así es lo que muchos pensaban y quizás algunos piensan todavía. Esto por supuesto que es usado como una excusa para continuar en su vida de pecado. ¿Cuántas personas hoy en día no conoces tú que están segurísimos que Jesucristo murió por sus pecados y que no hay ningún problema, que no pasa nada, que ellos no van a ser castigados por Dios? Literalmente te lo dicen, están súper seguros de eso. ¿Derivado de qué? Pues de esta falsa enseñanza y torcida. ¿Cómo puede ser posible que la gente piense eso? De ninguna manera. Y verso 6 dice, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? ¿Qué parámetro utilizaría el Señor? Pues imagínate. No habría forma, no tendría forma el Señor, no tendría sentido. Dice verso 7, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, porque aún soy juzgado como pecador. ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos cuya condenación es justa afirma que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes? Pues bajo la misma perspectiva expuesta por Pablo, pregunta si acaso por el hecho de haber abundado la gloria del Señor por causa del pecado, pues es justificado el hecho de que las personas quieran continuar en la misma condición de transgresión, esperando recibir más bienes. O sea, ya recibiste bien, que fue el perdón de tus pecados, la gracia, misericordia, etcétera. ¿Esperas seguir recibiendo más de parte de Dios y que tú continúes en ese pecado? Pues es absurdo. Existen personas que han llegado al colmo de justificar su pecado por el hecho de que su testimonio de pecado ha hecho que otros vean la grandeza de la misericordia de Dios. Entonces siguen en el pecado, para que otros más vean. Pues, qué absurdo, ¿no? Y consideran que Dios no les va a juzgar por eso. Están siendo usados por Dios. Qué torcida forma de pensar, pero de verdad, quizás te dé risa esto, pero es así como funciona hoy en día, lamentablemente, en la mente de muchas personas. Y es una lástima, es una pena, porque pensando así la gente se va a perder. Está dejando ahí la oportunidad de proceder al arrepentimiento, de cambiar de vida. En estas condiciones a nosotros nos debe quedar muy claro que el hecho de que el judío, con todo y la ventaja de haber recibido la ley, a pesar de haber pecado, nosotros no somos mejores que ellos.
Eso nos debe quedar súper claro. Porque si bien el judío pecó, transgredió, teniendo la ley, el gentil también pecó, sin tener la ley. Y bajo esa perspectiva justa, pues todos somos pecados, todos estamos igual delante de Dios, destituidos de su gloria. Verso 9, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Aquí lo confirma el apóstol Pablo. Por supuesto, es claro que Pablo no pretende demostrar que que el pecado del hombre, eso está dado, está desde el versículo 1, desde el capítulo 1, perdón. Pablo fue muy claro en este contexto. Pablo está exponiendo la condición en que se encuentran quienes tienen la ley y la circuncisión y quienes no tienen ni una cosa ni la otra. Y bajo esa premisa, pues es claro que todos estamos bajo pecado. Y para confirmarlo, Pablo se basa en la propia escritura. Dice verso 10, fíjense, vamos a leer del 10 al 17, y Pablo va a citar aquí algunos textos de la palabra de Dios. En su mayoría son salmos que hablan de este tema, de la condición del hombre frente a Dios. Dice verso 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, ni hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay quien quiera uno. No hay ni siquiera uno, perdón. Verso 13. Sepulcro abierto en su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Efectivamente, este argumento, de argumento que está utilizando Pablo acerca de la condición del hombre, lo encontramos en varios salmos e incluso en una profecía de Isaías. Acompáñenme al Salmo 14, por favor. Vamos a leer el Salmo 14, de los versículos 1 al 3. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. El Señor miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido, es decir, algún prudente, alguien inteligente que buscara a Dios. Todos se desviaron. A una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Qué terrible. Otro texto es el Salmo 5, versículo 9. Dice, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Salmo 140, verso 3. Dice, aguzaron su lengua como la serpiente, veneno de áspid hay debajo de sus labios. Salmo 10, verso 7. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. La profecía de Isaías en el capítulo 59, versos 7 y 8, fíjense lo que dice el profeta. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. Y el último de los textos que cita en estos pasajes de Romanos, capítulo 3, es el Salmo 36. Versículo 1 dice, la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Así es de que, bueno, pues una vez que ha quedado claro que tanto los que tuvieron el beneficio de la ley, como quienes no tuvieron ese beneficio, pecaron. Y significa que no hay nadie que por méritos propios puedan ser considerados justos si nosotros ya entendimos que el concepto de justicia pues tiene que ver con la voluntad de Dios.
El hecho de que no haya quien entienda, como lo dice aquí el apóstol Pablo, significa que no hay comprensión en las mentes de los hombres acerca del propósito que ha tenido la justicia de Dios. Y al no tener esa comprensión, pues el hombre carece del discernimiento necesario para poder buscar a Dios, a menos no en la condición de la naturaleza propia del hombre. Los textos que Pablo citó aquí, basándose en los salmos para referir la condición en que se encuentra el hombre, constituyen un juicio muy duro para el hombre, que por causa y a pesar de la jactancia de quienes sintiéndose muy justos, pues consideran que no se encuentran en ninguna de estas hipótesis. Y ese es el problema. ¿Por qué? Porque cuando tú caes en el error de autojustificarte, pierdes la gran oportunidad de ver los errores en que te encuentras y en consecuencia, pues tienes la oportunidad de corregirlos. Pero si no es así, tú mismo te atas de manos. Así de que, eh, pues bueno, no se trata de considerarnos a nosotros mismos justos o mejores que otros, como aquí mismo lo refirió el apóstol Pablo. Continuamos ahí en Romanos 3, versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Aquí mucha atención porque va a comenzar este juego de palabras que en un momento dado se puede ver un poco difícil, complicado, pero vamos a entender de forma muy simple, de la forma más clara. No vamos a hacerlo tan complicado ni vamos a tratar de dar una explicación muy metódica. ¿Y con qué propósito? Pues de que se entienda el pasaje de la forma más simple, más sencilla. Fíjense, una vez más, verso 19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Y de qué ley está hablando? Si tú consideras que está hablando de la ley de Moisés, significa efectivamente que toda boca se cierra, porque es la palabra de Dios. Entonces, si estamos hablando de la ley de Moisés, ¿qué es lo que sucedió con la ley de Moisés cuando Israel se dio cuenta que estaba en pecado? Fue muerto y se dio cuenta que estaba bajo el juicio de Dios. De ahí la necesidad de haber creado todo el sistema sacrificial para la expiación de pecados, etcétera, etcétera, y hacer la alianza con el Eterno. Pero bueno, entonces está hablando de la ley de Dios, primeramente. Dice, para que todo el mundo, toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Verso 20. Ya que por las obras de la ley, y aquí ya no está hablando de la ley de Moisés, ningún ser humano será justificado delante de él. Aquí ya está hablando de las obras de la ley. ¿Esto qué significa? ¿Quiénes están bajo la ley? Bueno, este es uno de los pasajes en donde Pablo fue malentendido, debido a que por mucho tiempo se ignoró a qué se refería el apóstol Pablo cuando hablaba de las obras de la ley. Por ejemplo, en el cristianismo, por causa de la interpretación incorrecta del concepto, de este concepto de las obras de la ley, pues se enseñó siempre que las obras de la ley es el equivalente a la ley de Moisés. Y en ese sentido, si tú no lees los textos, vas a entender que el hombre no es justificado por la obediencia a la ley de Moisés, sino por la fe de Jesucristo. Entonces, bajo esa premisa, sacas la ley de Moisés de la fe de Jesucristo. Entonces, ¿de qué habló Jesucristo? Si no es la ley de Moisés, todo el tiempo estuvo hablando de la ley de Moisés, citando a Moisés, citando a la Torá, citando la ley, los mandamientos. Sin embargo, pues bueno, fue hasta el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto que se supo que cuando Pablo hablaba de las obras de la ley, pues era una referencia a la ley de la tradición judía, las obras de la ley, la tradición judía, las costumbres que el pueblo judío implementó como ley y que todas esas obras
de la ley a la que se refiere el apóstol Pablo, hoy en día se encuentran compiladas en un libro. ¿Cuál libro crees tú que es? Nada más y nada menos. Un libro que te han recomendado por ahí que tengas en tu biblioteca y que lo practiques. El Shulchan Aruch. Es un libro que en su compendio contiene precisamente lo que se ha entendido por las obras de la ley de las que habló el apóstol Pablo. Todo el cúmulo del tema de la forma en cómo un judío debe vivir prácticamente. Esas son las obras de la ley. Así es que aquello a lo que Pablo le escribió como las obras de la ley en el Nuevo Testamento, podemos ver que Yeshua siempre juzgó en contraposición a la ley de Moisés. Que él mismo, Yeshua mismo, dijo que vino a cumplir. Él mismo dijo que vino a cumplir la ley de Moisés y los profetas. Y mandó incluso que se enseñase así. Pero siempre juzgó duramente a quienes se preocupaban más por cumplir lo que Pablo describió como las obras de la ley. Es decir, la ley de los judíos, la tradición, su famosa tradición del pueblo judío, que lamentablemente ha ocupado el primer lugar en su observación, en su fe, y no la palabra de Dios. De modo que Pablo, en la primera parte de este versículo 20, está hablando de la ley de los hombres y no de la ley de Dios. Y a continuación se refiere a la ley de Dios, que por conocimiento sí nos permite exponer el pecado. Vamos a leer nuevamente el versículo 20. Dice desde el inicio del versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. De nada te va a servir tu Shulchan Aruch. De nada te va a servir que te andes preocupando por aprenderte todo el cúmulo de leyes tradicionales judías y que a rato ya hasta quieras pretender ser un judío, porque jamás lo vas a hacer si es que no eres un judío natural. Y, y a final de cuentas, pues de nada te sirve para tu fe si es que dices creer en Jesucristo. De modo que Pablo en esta primera parte está hablando una vez más de qué? De las obras de la ley, de la tradición judía. Pero a continuación, entonces, en el mismo versículo 20, habla de la otra ley, que se refiere a la ley de Dios, que por su conocimiento, entonces esta ley sí nos permite exponer el pecado, discernir el pecado. Continúa, dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Cualquier ley que no sea la ley de Dios no te va a exponer el pecado tal cual. Lo que tú necesitas es conocer la ley de Moisés para que tú veas en qué condición te encuentras. En el momento que tú te des cuenta que no estás cumpliendo la ley de Moisés, automáticamente te estarás dando cuenta del pecado. La ley misma te expone que estás en transgresión. ¿Y con qué propósito? ¿De que te vayas al infierno? Pues claro que no. El propósito de que conozcas el pecado por esta ley, por la ley de Moisés, es que procedas al arrepentimiento, que cambies tu forma de ser, que dejes de hacer lo que estabas haciendo y que procedas a hacer lo que es correcto, lo que le agrada a Dios. Así es de que no fueron las tradiciones, no fueron las leyes creadas por los hombres las que le hicieron ver al hombre que estaba en pecado, en transgresión, sino que fue la ley de Dios, sus mandamientos, y ese es el parámetro que define, sin interpretación del hombre, la condición en que nosotros nos encontramos en un momento dado. Es una mentira enorme y muy peligrosa cualquiera que te diga que la tradición judía, las leyes creadas rabínicas, te ayudan a mejorar tu vida. Simple, sencillamente,
al no, porque en muchas ocasiones se separan de forma tremenda del espíritu de la ley de Dios. Lo que ha sucedido con la ley tradicional del pueblo judío y lo que sucedía en el tiempo de Yeshua y los apóstoles, que precisamente por esa razón le discutían tanto a Yeshua. Por ejemplo, ¿qué era lo que le discutían? Fíjense nada más. Uno de los temas repetidos en los evangelios, que Yeshua sanaba en el día de reposo. Pero el pueblo judío decía que transgredía la ley. ¿Y qué crees? La Torá, la ley de Moisés, no dice que eso sea un pecado, que se transgreda al sanar a las personas enfermas en día de reposo. Eso no dice la ley de Moisés. Eso se lo inventaron ellos. Así de que, ¿cómo queda? Dime tú si puedes ver a través de la tradición judía la exposición del pecado. Realmente es todo lo contrario. Porque en el momento que te dice que tú no puedes moverte para acudir a ayudar a una persona que se encuentra enferma o en necesidad en el día de reposo, y dices, no, pues es que este es día de reposo, y la tradición, la ley rabínica, como me gusta y me encanta seguirla, pues resulta que no puedo moverme de mi casa. Mejor me quedo y que se muera aquel. ¿Qué crees? Estás cometiendo el peor error de tu vida. Porque es justo, te está colocando, la tradición rabínica te está colocando en la condición de pecado, por causa de no haber procedido en la misericordia, por causa de no haber cumplido el principal mandamiento, el amor al prójimo. ¿Te das cuenta cómo es de garrafal el error que se ha cometido en las personas que quizás, y quiero pensar bien, con toda la buena intención, quizás han enseñado la tradición judía, que es muy bonita, y que hay cosas muy interesantes, y que son un pueblo muy sabio? Pues era muy sabio, pero por parte de Dios, y en el parámetro de su ley, yo creo que los evangelios son muy claros. Jesucristo les reclamó, pero duramente, muy fuerte. Y si lo hizo fue por causa de su necedad, por causa de su orgullo tan fuerte que tenía y que continúan en la misma situación. Eso no ha cambiado hoy en día. Pero pues a muchos cristianos que salen del cristianismo y que quieren las raíces hebreas, ya se sienten bien judíos. Y andan sin darse cuenta, cometiendo el peor error de su vida. Siguiendo a los líderes estos que se dicen que son judíos, ni son judíos, y están muy lejos de serlo. Eso sí, porque ellos no llegaron al Padre por un judío, llegaron por Jesucristo. Y al enseñar la tradición oral, lo único que hacen es hacer a un lado aquel que le deben la vida. Tú no cometas ese error. Tú no cometas ese error. Lo que yo te invito es a que medites mejor en las palabras del apóstol Pablo. Es Pablo, un ex rabino judío, súper apegado a la tradición judía, que desechó todo aquello, todo eso. Mejor Pablo, que muchos de que hoy en día andan bien aferrados a su tradición, una tradición que ni siquiera es propia. No nacieron, no crecieron con esa tradición. Se la adjudicaron ya a una edad adulta. Pablo creció con eso. Pablo nació judío, imagínate. Y lo que hizo fue desechar todo eso. Tú no vas a poder encontrar absolutamente ni una línea en todas las cartas del apóstol Pablo que haya invitado a la gente a seguir la enseñanza rabínica. Al contrario, aquí estamos viendo en la carta a los romanos que duramente se dirige a su propio pueblo. Y te aseguro que le dolió en el corazón. Pero él sabía que tenía que cumplir con esta encomienda por causa del nombre de Jesucristo.
Y continuamos ahí, el verso 21 de Romanos 3 dice, pero ahora aparte de la ley, dice, aparte, fíjate bien, dice aparte de la ley, una vez más. En el contexto de esta explicación de Pablo, en la que está hablando de las obras de la ley, continúa refiriéndose a esa ley, es decir, a la ley oral, las palabras, perdón, las obras de la ley. Y por ello dice aparte de la ley, es decir, de forma independiente a la ley de los judíos, que los judíos cumplen como obras de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Ok, ahora sí ya él está sobreponiendo la justicia y de Dios como la otra ley sobre aquella que estaba guardando el pueblo judío. Recordemos que la palabra justicia en el griego es la palabra dikaisone, que se traduce como justificación, aquello que es equitativo o justo. Así es que aquí está diciendo en el verso 21, Pablo dice, se ha manifestado la justificación de Dios. ¿Y cómo? ¿Cómo es que te justifica? Continúa ahí, dice testificada. Esta justificación es testificada, es soportada, avalada por la ley y por los profetas. Claro, obviamente está hablando de la ley de Moisés y los profetas. Te estás dando cuenta que está hablando de dos leyes en un mismo versículo en varias ocasiones. Esta es la razón de tanto problema y tanta confusión. Pero bueno, Pablo de alguna manera estaba hablándole a gente que ya estaba entendida en este tema. Por un lado, pero por otro lado también es cierto que la traducción o las traducciones que han sido erradas en algunas ocasiones, porque recordemos que en el tipo de traducción que se lleva a cabo en las escrituras, el que traduce pues trata de dar a entender lo que ya entendió, pero muchas veces lo ha entendido mal. Ahora, ese entendimiento también ya viene de un contexto de formación teológica quizás. Por eso es importante las diversas traducciones. Y también acudir como fuente de información a los textos más antiguos. Obviamente que Pablo, cuando dice que dice, se ha manifestado la justicia de Dios, la justificación de Dios, que es testificada por la ley y por los profetas, Pablo, obviamente, al hablar de la ley y los profetas, pues está hablando aquí de la ley de Moisés y de los profetas, y esto significa que esta justificación que viene de Dios en la vida de las personas solo puede ser evidenciada, justificada, soportada, constatada a través de un testimonio. Ese testimonio que deben tener las personas es que ellos están viviendo sus vidas conforme a la ley y de acuerdo a los profetas. ¿Qué significa esto? Están sometidos al gobierno de la ley de Dios. Verso 22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. ¿Te das cuenta? Es decir, que tú y yo vamos a ser justificados solamente por la justificación que viene de Dios. ¿Por qué? Por cumplir la ley de Moisés. Pero no por la interpretación de los hombres, que es lo que dio origen a las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, es decir, por la enseñanza del Mesías. Nuestra justificación viene por vivir vidas como Yeshua enseñó que viviéramos, no solo cumpliendo la ley por legalismo. Ese es otro aspecto también. Ok, estás cumpliendo la ley, si eres bien obediente y eres excelente, estás guardando perfecto la ley, sí, pero no, ten cuidado de no convertirte en un observador legalista solamente, sino que tienes que entender el espíritu de la ley. Y así, y en consecuencia, vivir bajo ese discernimiento. Miren, que la ley de Dios es tan diferente a la ley de los hombres en ese sentido, acerca de cómo debemos cumplirla,
Porque si tú te aprendes el código civil de tu localidad, eh, vas a aplicar la ley tal cual, literal. ¿Y qué crees? Y tienes impedimento para dar una interpretación aparte. No, ahí está la ley, está escrita y no puedes moverte de ahí. Lo que sucede con la ley de Moisés es que a ti Dios, a través de su espíritu, te va a dar un discernimiento especial que te va a dar la capacidad. Esta capacidad te va a dar un discernimiento para poder decidir qué mandamiento es más importante cumplir en determinada circunstancia en la que te encuentras. Voy a citar un ejemplo que continuamente lo cito porque es muy, muy claro. Cuando Yeshua le reclamó a aquellos judíos religiosos, cuando le reclamó porque por causa de sus tradiciones, de las tradiciones del pueblo judío, invalidaban el mandamiento de Dios. Y él citó un ejemplo, el Señor citó un ejemplo. ¿Cuál ejemplo citó? Resulta que en la casa del hijo que iba a cumplir con una ofrenda, su corbán, dice el Señor, a este león ustedes le han enseñado que no importa que en su casa sus padres tengan necesidad, quizás de comer. Este corbán, esta ofrenda, la tengo que llevar al templo. O sea, no puedo fallar. Y no importa que pues, pases esta necesidad, papá y mamá. ¿Qué es lo que te va a permitir entender la ley bajo el espíritu de la ley de Dios? Cuando tú comienzas a comprender la ley, no de forma legalista, sino en su espíritu, lo que realmente Dios tuvo en su corazón para dar un mandamiento y otro, tú vas a poder discernir con toda claridad qué mandamiento debes cumplir en determinada circunstancia. Si tú te encuentras en ese lugar, en esa posición de ese ejemplo que citó el Señor, tú vas a poder decir claramente, ok, tengo aquí esta ofrenda o este dinerito para apoyar tal ministerio porque de ahí estoy aprendiendo. Híjole, pero en mi casa hay necesidad y en esta quincena no hay para comer. ¿Sabes qué? Señor, permíteme cumplir con mi familia. Entonces vas a tomar la decisión de que ese dinero lo vas a ocupar en la necesidad de tu casa. Y ya el Señor te va a dar la oportunidad después de apoyar a aquel ministerio con el que estés aprendiendo, sin importar cuál sea. Así es como debe funcionar, entender el espíritu de la ley. No que dejes de cumplir por dejar de cumplir ya, porque a ti se te ocurrió, no, sino que vas a empezar a entender el corazón de Dios. ¿Por qué es que dio un mandamiento y por qué dio otro? Ese es otro aspecto también muy importante. No solamente ya no cumplir la ley de las obras de la ley, no la letra adicional. Ok, ya dejas de cumplir la letra adicional y ya amas la ley de Moisés, pero a rajatabla, como decimos en México, así legalista. No, eso no es lo que quiere Dios. Lo que quiere Dios es que cumplas la ley con amor. Como si Él mismo estuviera haciendo las cosas. Es de esta manera como tú das testimonio de lo que hace el Señor. Por eso, aquí dice claramente, dice, pero ahora, aparte de aquella ley que te enseñaban por obras y dogmas de cualquier religión, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, y aquí ya te proporciona el filtro. Esta ley de Moisés también tiene que ser filtrada por la fe de Jesucristo, por su enseñanza, para todos los que en Él creen. Es decir, que tú y yo vamos a ser justificados por esta justificación que solo puede venir de Dios, por causa de cumplir la ley bajo este espíritu, pero no por la interpretación de los hombres,
que eso fue justo el origen, lo que dio origen a las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, es decir, por la enseñanza del Mesías. Nuestra justificación viene por vivir vidas como Yeshua enseñó que viviéramos, no solo cumpliendo la ley de forma legalista, sino entendiendo el espíritu de la ley. Y aquí enseguida Pablo explica que por qué razón debemos desechar las obras de la ley y atender a la justificación por la fe de Jesucristo. Dice el verso 22, porque no hay diferencia. Claro, bajo esta perspectiva, pues no. ¿Qué diferencia podría haber entre unos y otros? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Claro, no hay nada en ti que te justifique. No hay nada en ti tan capaz y poderoso que pueda justificarte. Solo fue gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Yeshua. Efectivamente, por cuanto que para haber recibido la redención de Yeshua, ¿sí?, nuestras obras no tuvieron nada que ver, ni tus propios atributos, ¿sí?, ni para nosotros, ni para un judío que cumplía las obras de la ley, la tradición, sin hacer diferencia ni acepción de personas, todos fuimos considerados pecadores delante de Dios. Y al haber sido destituidos de su gloria, tuvimos que haber recibido algo que no pudo haber estado en nosotros mismos, sino que tuvo que haber sido una influencia exterior, una influencia sobrenatural de Dios. Y eso que recibimos fue su gracia, el regalo de su influencia divina en nuestros espíritus, que al ser sobrenatural, pues tuvo el objetivo de influir en nuestras vidas. Esa es la gracia, la influencia divina que Dios ha dispuesto para que tú comiences a cambiar el curso de tu vida. Y eso no nace de ti, no depende absolutamente de ti, no es un atributo tuyo. En consecuencia, si recibir su gracia está vinculada a la redención de Yeshua, quien no se adhiera a este beneficio de su salvación, entonces no puede recibir su gracia y tampoco puede ser justificado en consecuencia. ¿Por qué? Pues porque ha decidido permanecer en la condición de muerte espiritual y permanece en esa condición, ¿sí?, de haber sido destituido de su gloria de Dios. Así es de que hay una forma de recuperar o de enderezar esta condición. ¿Cómo? Pues adherirse a la redención que es en Yeshua solamente. Verso 25 dice, a quien Dios puso por propiciación, claro, a Jesucristo, es la única propiciación por medio de la fe en su sangre. Y aquí dos elementos que te remiten a Éxodo, es decir, al sistema sacrificial. El propiciatorio, que era donde era la charola esta de oro, que estaba encima del arca, en donde era derramada la sangre para expiación de pecados, en Yom Kippur, ustedes recordarán. Por eso dice Pablo que a Jesucristo Dios lo puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, ¿sí?, para manifestar su justicia. Dios manifestó al hombre su justicia a través de este sacrificio, del sacrificio del Hijo, a causa de haber pasado por alto, dice, en su paciencia los pecados pasados. Y ese es el objetivo de la cruz, el perdón de los pecados. Pero solo a quienes se adhieren a esta expiación, por supuesto. Recuerda que la palabra propiciación tiene que ver con expiar. Y esto significa que es el único medio de expiación de pecados. Y fue Yeshua a través de su sangre. En referencia pues al sistema sacrificial, y eso fue lo único que nos permitió que Dios perdonara nuestros pecados pasados. Verso 26,
con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, el único, por supuesto, y el que justifica al que es de la fe del Mesías. Entonces, ¿cómo es que te va a justificar el único justo, que es Yeshua? Solo si eres de su fe. Es decir, si eres fiel a lo que Él fue fiel. ¿Y a qué fue fiel Jesucristo? Pues a la voluntad del Padre. ¿Y la voluntad del Padre dónde está? Pues está plasmada en la ley de Moisés. No en las obras de la ley, sino en la ley de Moisés. Verso 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la de las obras, o sea, la de la tradición, la de los judíos, la del catolicismo, la que tú quieras. Cualquier movimiento que ya te haya dicho que las cosas deben ser de una forma distinta a la ley de Moisés, no, sino por la ley de la fe. Aquí te está diciendo claramente cuál es la ley de la fe. Está diciendo claramente que es la ley de Dios, la ley de los patriarcas, la ley de los profetas, la ley, la fe de Jesucristo. Con toda claridad, Pablo está exponiendo las dos leyes entonces, que quede claro. Desde aquí, recuerden que del capítulo 2 estamos sentando bases de entendimiento para todas las cartas del apóstol Pablo, que son temas fundamentales. Y en este caso, saber distinguir cuando Pablo está hablando de una ley y en qué momento está hablando de otra ley. ¿En qué momento está hablando de la ley tradicional de los judíos y en qué momento está hablando de la ley de Dios? Es así de fácil, no es tan complicado. Ya con este entendimiento, continúa leyendo las demás cartas del apóstol Pablo y te vas a dar cuenta que tu entendimiento va a cambiar automáticamente. Así es de manera que entender que Pablo habla de estos dos tipos de leyes, pues es indispensable, ¿estás de acuerdo? Para entender todas sus cartas. Verso 28 dice, concluimos pues, fíjate lo que dice Pablo, ¿cómo concluye? Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Punto, se acabó. ¿De qué te sirve todo lo que el judaísmo te enseña en relación a su forma de vida, como el Shulchan Aruch? Porque es su forma de vida, tal cual, de absolutamente nada. Para tu fe no te sirve de nada. Yo no niego, y se los he dicho siempre, yo no niego que el pueblo judío sea un pueblo a que Dios le haya dado mucha sabiduría, pero es sabiduría de hombre. Aquí estamos hablando de la Biblia. Estamos hablando de la palabra de Dios, que es sobrenatural en sí misma y que te da a ti la oportunidad de conocer a Dios a través de su propia palabra. Tú no vas a poder conocer a Dios a través de las obras de la ley. Eso es a lo que yo me refiero. Yo no estoy aquí para darte consejos bonitos, realmente yo no serviría para eso. Creo que yo no serviría para eso. Yo trato, de verdad trato sinceramente de hacerte entender que tu fe solamente debe ser basada en la fe de Jesucristo, en la fe de los profetas, en la fe de los patriarcas, en la fe de los apóstoles. Para eso quedó escrita, para que permanezca por siempre, hasta que venga el Señor. Por eso concluye Pablo de esta manera así, de forma tajante. Te está diciendo Pablo, alguien que vivió toda su vida bajo las obras de la ley. ¿Cómo ves? Nada más y nada menos. No me hagas caso a mí, hazle caso a él. Concluye, dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y ya vimos que ser justificado por fe tiene que ver con la otra ley, la que aparte fue puesta. Una vez más, somos justificados por la fe, por la obediencia a la ley de Moisés, que es la ley escrita, pero excluyendo de toda nuestra observancia las obras de la ley tradicional judía. Lo anterior, pues entonces a nosotros nos deja claro que no es bueno que además de la ley de Moisés, tú puedas cumplir también las tradiciones judías. Yo creo que está de sobra, está de más.
como algunos enseñan todavía, bajo el engaño de que no hace daño. ¿Cómo que no te va a hacer daño? Si con trabajos estamos queriendo observar la ley de Moisés, ahora resulta que ya venga más ley, venga más tradición, venga más enseñanza de hombres y todavía no eliminamos lo que nos lleva al conocimiento de Dios. ¿Cómo es posible que se llegue a tal jactancia? Eso sí es jactancia. Hay que ser un poco más humildes. No nos creamos que somos tan capaces de asimilar como que por un ladito y de sí tengo para más todo este vasto conocimiento que ha quedado escrito en nuestras Biblias. De verdad se los digo, no vamos a acabar, ¿eh? Los años que el Señor te dé, podrás recorrer, no importa el número de veces que digas que ya recorriste la Escritura, siempre te va a dar algo nuevo el Señor en cada pasaje de la Escritura, en cada capítulo, en cada línea. Así es de que, pues bueno, tenemos que aprender a escudriñar en el espíritu de la ley de Dios. Ese es un objetivo muy importante, muy interesante, que quizás no hemos tocado mucho. Pero ¿qué crees? Eso te lo da el Espíritu de Dios. Eso te lo da el hábito de estar buscando cumplir la ley de Dios. Así de que, pues bueno, que en tu fe no haya lugar para tradiciones ni fábulas creadas en las mentes de los hombres, sino solamente que sea llena, totalmente llena tu mente del conocimiento de Dios. Verso 29 dice, ¿es Dios solamente Dios de judíos? Y aquí Pablo está ya como que sentando, dice, a ver, ¿por qué se están peleando unos y otros? ¿Qué no están entendiendo que no hay dos dioses, solamente es uno bajo este concepto? ¿Ok? ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Pregunta. Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, que es una referencia al pueblo judío, y por medio de la fe, o sea, por ese mismo medio, a los de la incircuncisión. ¿En qué momento consideras tú o consideramos que los judíos iban a ser justificados de una forma y el gentil de otra? De ninguna forma, de ninguna manera. El único vínculo es por la fe. Y ya quedó muy claro a qué se refiere Pablo cuando habla de la fe. Es decir, siempre que un judío de la circuncisión proceda a la fe, y conste que estamos hablando de la justificación por la fe de Jesucristo, entonces y solo entonces será justificado. De igual manera, el que no es judío, los llamados de la incircuncisión, los que nacimos se pasaron los 8 días y los 8 años y fuimos incircuncisos, pues siempre vamos a ser justificados siempre que procedamos a la fe de Jesucristo. Solamente, ese es el único vínculo. Verso 31. Luego, por la fe, invalidamos la ley. Aquí dice, tú solamente por creer, solamente por creer en la enseñanza de Jesucristo, entonces ya invalida la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Ya te diste cuenta. Entonces aquí claramente Pablo advierte que no por el hecho de creer en el Hijo de Dios te tienes que olvidar de la ley. Todo lo contrario, porque creer en el Hijo de Dios solo te testifica a ti en tu vida si hay testimonio claro de que vives bajo el gobierno del Todopoderoso. Por cuanto que vives consciente de que has sido justificado por su sangre, de aquel que expidió, que fue la justificación para que nosotros fuéramos expiados de pecado. Así es de que confirmemos pues que creemos en Yeshua, confirmando de esta manera la ley que transforma nuestras vidas, porque ese es el propósito
de la ley del Señor.